La enfermedad ulcerosa péptica es una patología del tracto gastrointestinal, la cual se caracteriza por el desequilibrio entre la secreción de pepsina y la producción de ácido clorhídrico, lo que provocará daño a la mucosa del estómago, duodeno proximal y esófago distal. La úlcera péptica es la causa más frecuente de hospitalización por hemorragia de tubo digestivo alto. La gran mayoría de los casos se presentará como una enfermedad no complicada, pero entre el 10 al 20% presentarán algún tipo de complicación. La enfermedad ulcerosa péptica afecta a 4 millones de personas alrededor del mundo anualmente. El 70% de los casos se presentan entre los 25 y 64 años. Los factores de riesgo asociados a esta patología son el uso de antiinflamatorios no esteroideos, los cuales representan el principal factor para el desarrollo de sangrado digestivo, la infección por Helicobacter pylori, el cáncer gástrico, el tabaquismo, los corticosteroides y el ayuno prolongado. La introducción de nuevos fármacos para el tratamiento de dispepsia y erradicación del Helicobacter pylori han contribuido a la disminución en la incidencia de la úlcera péptica no complicada. Las manifestaciones clínicas más comunes de presentación del sangrado del tubo digestivo alto son hematemesis, sangrado en pozos de café y melena. La hematemesis sugiere que el origen del sangrado es proximal al ligamento de Treitz. El vómito con sangre fresca franca hará la sospecha de hemorragia moderada o grave, mientras que el sangrado en pozos de café indica un sangrado menos intenso. La mayoría de la melena, que macroscópicamente se observa como heces negras terrosas, tiene origen proximal al ligamento de Treitz, aunque pueden originarse en el intestino delgado o colon derecho. La melena inicia a notarse cuando el sangrado alcanza los 50 mililitros de sangre. En el caso de la hematoquesia, que se refiere a heces con sangre fresca o marrón, usualmente es ocasionada por sangrado de tubo digestivo bajo. Sin embargo, puede verse en sangrados masivos de tubo digestivo alto. Otras manifestaciones clínicas incluyen dolor epigástrico o cuadrante superior derecho del abdomen, anemia, fatiga, mareo, palidez, síncope, hipotensión arterial, taquicardia y ortotatismo. El principal diagnóstico diferencial incluye las patologías de úlcera gástrica y úlcera duodenal, por lo que las principales diferencias entre ambas son las siguientes. El cuadro clínico de las úlceras duodenales se caracteriza por dolor en región epigástrica después de 2 a 3 horas de comer, así como dolor que despierta al paciente por la noche. Este dolor suele mejorar con alimentos o antiácidos. En las úlceras gástricas hay dolor al comer y no hay mejoría tras la ingesta de alimentos ni antiácidos. La localización principal de úlcera duodenal es en la primera porción del duodeno, mientras que la gástrica se da principalmente en la curvatura menor, en la región antropilórica. El tamaño de las úlceras duodenales son, en general, menores de 1 centímetro, mientras que las úlceras gástricas son de mayor tamaño y más profundas que las duodenales. Otros diagnósticos diferenciales de sangrado de tubo digestivo alto incluyen la úlcera esofágica, en la que también aparece odinofagia, reflujo gastroesofágico y disfagia, el desgarro de Mallory-Weiss, en los cuales hay vómitos o tos previa a la hematemesis, y cáncer gástrico, en donde se observa la pérdida de peso involuntaria, caquexia, disfagia y saciedad temprana. Entre los estudios que deben solicitarse a pacientes con úlcera péptica se incluye biometría hemática, ya que los pacientes con sangrado de tubo digestivo agudo suelen tener anemia normocítica normocrómica, radiografía de tórax en bipedestación, esto porque en los casos de perforación se observará aire diafragmático. La endoscopía debe realizarse en forma temprana durante la hospitalización en los pacientes con úlcera péptica complicada con hemorragia para establecer un diagnóstico y ofrecer un tratamiento oportuno. La clasificación de Forrest es usada para clasificar y distinguir las características endoscópicas de las úlceras según la actividad del sangrado y el porcentaje de residuo. Se utiliza para otorgar el manejo endoscópico. 1A, sangrado activo en chorro. 1B, sangrado activo resumante. 2A, un vaso visible. 2B, coágulo adherido. 2C, mancha plana pigmentada. Y 3, úlcera con base de fibrina limpia. Las complicaciones de úlcera péptica incluyen el sangrado, la perforación, la penetración y la obstrucción de la salida gástrica. La complicación hemorrágica es la más frecuente, con una incidencia de 19.4 y 3.7 casos por cada 100.000 individuos. La mortalidad de la úlcera péptica complicada con sangrado es del 10%. La úlcera debe ser sospechada en pacientes que presentan dolor abdominal severo de forma súbita y datos de irritación peritoneal. Algunos pacientes pueden presentar alteración del estado de conciencia. El abordaje general del paciente con úlcera péptica complicada debe incluir reanimación con líquidos, terapia de supresión de ácido, la cual se realiza con inhibidores de bomba de protones, tratamiento contra el Helicobacter pylori, evitar AINES, antiagregantes plaquetarios y anticoagulantes, y, en algunos casos, cirugía de urgencia. Además, se recomienda transfusión sanguínea con el objetivo de mantener hemoglobina mayor de 7 gramos por decilitro. En el caso de hemorragia no varicial, se recomienda utilizar endoscopía temprana, es decir, aquella dentro de las 24 horas de la presentación. Aquellos pacientes con clasificación de Forrest 1A
1B, 2A y 2B requerirán terapia endoscópica, mientras que aquellos con Forres 2C y 3 no requieren manejo endoscópico. Entre los procedimientos endoscópicos se incluye la inyección de epinefrina, terapia térmica, electrocoagulación por contacto y la colocación de clips endoscópicos. El manejo quirúrgico de úlcera péptica con sangrado está indicado en casos de falla a la terapia endoscópica, inestabilidad hemodinámica, después de reanimación vigorosa, recurrencia de hemorragia posterior a terapia endoscópica. En el caso del manejo quirúrgico en úlcera péptica complicada, el cierre primario de la perforación es el tratamiento de elección para pacientes que requieren cirugía de urgencia. La técnica más utilizada es el cierre con un parche de Piplón, comúnmente llamado parche de Graham u omentopexia.